Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a analizar otro circuito por medio de la técnica de análisis de nodos, pero tenemos una particularidad. En este circuito vamos a identificar cada uno de los nodos, pero tenemos una situación interesante en donde, a diferencia de ejercicios anteriores, donde se tienen, por ejemplo, fuentes de voltaje directamente a un nodo de referencia, que pues es fácilmente deducible que pues el voltaje de nodo, por ejemplo, en este punto equivale a los 4 voltios. Hay fuentes o hay disposiciones de circuitos en donde, por ejemplo, ocurren situaciones particulares, y es que se encuentra una fuente de voltaje entre dos nodos cuyos voltajes no corresponden al voltaje de referencia o no están dispuestos como pues ese voltaje diferencial como el que se observa acá. Entonces es totalmente diferente. Cuando se encuentra ese tipo de situaciones, o bueno, con ese tipo de estructura, esto que estoy encerrando en un círculo es lo que se conoce como un supernodo. Y ese supernodo eh, en el circuito tiene unas ecuaciones características y diferentes, pues, que vamos a analizar a continuación. Entonces, primer paso, vamos a entonces definir los nodos en la estructura o en el circuito. Es para ese caso, bueno, vamos a dejar marcados los nodos, los vamos a etiquetar como de costumbre. Por ejemplo, vamos a etiquetar este nodo como V1, V2. Aquí hay otro nodo. Ese, bueno, ese nodo, este de acá y este de acá, más este de acá. Es por decir, podríamos etiquetar uno de esos nodos como el que está aquí, por ejemplo. Bueno, hay una situación particular. Eh, Colocamos este punto de nodo, pero está en la misma, es el mismo cable. Entonces voy a borrarlo. Quiere decir pues que todo este es el nodo V1. Todo esto es V1 hasta acá. Este sería V3 y este sería V4 y este lo podemos llamar V5. Entonces el nodo de referencia va a ser V5. Vamos a tener definido como 0 voltios. De ahí en adelante lo que tenemos que definir son las ecuaciones. Pero entonces, para nuestro circuito tenemos unas relaciones interesantes que podemos escribir. Bueno, para el caso, por ejemplo, de lo que viene a ser V4, tenemos un voltaje diferencial con V5 que viene a ser 4 voltios. Nosotros ya conocemos que V5 es el voltaje de nodo de referencia, es un voltaje nulo. Por lo tanto, podemos establecer que V4 es igual a 4 voltios. Bueno, adicionalmente nos solicitan en el ejercicio encontrar el voltaje diferencial V0, y si nosotros lo analizamos acá, ese voltaje está dado por la diferencia de potencial de V1 menos V3. Pues la tarea sería encontrar estos dos. Adicionalmente a eso tenemos una fuente de voltaje dependiente. Y ese voltaje es un voltaje V sub X.
Entonces V2 menos V5 es igual a B sub X. Es decir, que para el caso V2 es igual a B sub X. Ya lo podríamos definir de esa manera. Bueno, a continuación entonces vamos a establecer lo mismo. Entonces las ecuaciones para el circuito. Entonces paso 2, establecer las ecuaciones o el sistema de ecuaciones de resolución. En este caso las ecuaciones para cada nodo. Y bueno, pues para el supernodo. Acá la característica es que tenemos o hemos marcado 5 nodos, pero vamos a tener n-1 ecuaciones de resolución, porque tenemos un voltaje V5 que pues es el voltaje de referencia. Es para el supernodo. La primera ecuación característica pues viene a ser la diferencia de potencial que se observa acá. Entonces vamos a definirlo como V1 menos V2. Entonces vamos a definir la ecuación del supernodo. La primera ecuación, entonces esa diferencia de potencial igual a 2 veces B sub X. La otra ecuación, entonces como estamos haciendo de cuenta que esto es un supernodo grande, vamos a aplicar una ley de corriente de Kirchhoff, imaginando que todo esto es un nodo. Y vamos a hacer el análisis de las corrientes que entran y de las corrientes que salen al nodo. Entonces aquí hay una corriente que entra, aquí podemos asumir que hay una corriente que sale, otra corriente que sale y acá otra corriente que sale. Lo podemos definir de esa manera. Entonces puede ser I1, I2, I3 y 4. Entonces, si nosotros recordamos, acá vamos a aplicar una ley de corriente de Kirchhoff para el supernodo. Si lo hacemos de esa manera, entonces la sumatoria de las corrientes que entran al supernodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Bueno, lo voy a tomar en ese sentido, lo pueden tomar de diferente manera. Siendo así, es fácil ver que tenemos una corriente que entra al supernodo. Bueno, adicionalmente aquí tendríamos otra, ¿no? Directamente de B1. Pronto no la marqué. Y 5. Haciendo o escribiendo esa ecuación sería I1 es igual a I2 más I3 más I4 más I5. De acuerdo a lo que nos da el ejercicio, I1 es una corriente de magnitud 2 miliamperios. Tendríamos que mirar en qué consisten o cómo están definidas cada una de las corrientes. Entonces, en el caso de I2 viene a ser V2 menos V5, y analizando acá el circuito, poner esto un poco más pequeño, 1 kilo ohmio, primera corriente. Una segunda corriente sería I3. I3 es esta corriente que estaría como V2 menos V3 sobre un valor de 1 kilo ohmio, una resistencia de 1 kilo ohmio. Más, entonces tendríamos la corriente I4, que vendría a ser V1 menos V4
sobre una resistencia de 1K. Y tendríamos la resistencia, perdón, la corriente I5, que no es más que V1 menos V3, que es el mismo V sub 0, dividido sobre una resistencia de 1K. Bueno, todas las resistencias corresponden a 1 kilo ohm. Bueno, algo particular es que tenemos una fuente de corriente independiente, bueno, dos fuentes, fuente de corriente independiente, y aquí tenemos otra fuente de corriente independiente. Dejémoslo un momentico quietico, porque si nos regresamos a esta primera ecuación, estamos viendo que V1 menos V2 es igual a 2 veces V sub X. Pero ya habíamos visto que V2 es igual a V sub X, ¿cierto? Entonces V1 menos V sub X es igual a 2 veces, bueno, V sub X. Entonces, una solución aquí o despejando es que V1 es igual a 3 veces Vx. O sea, ya conocemos el valor de V1. Acá en esta ecuación, pues podríamos reemplazarlo. Si pasamos a la segunda ecuación, pues lo que vamos a hacer es tratar de redefinir esto, reorganizarlo. 2 miliamperios es igual a V2 sobre 1 kilo ohmio más, tenemos una diferencia potencial V2 menos V3 sobre 1 kilo ohmio más V1 menos V sub 4. De nuestras, digámoslo así, magnitudes que hemos encontrado, ya tenemos V sub 4. En este caso corresponde a un voltaje de 4 voltios de la fuente dividido en 1 kilo ohmio más V1 menos V sub 3. Bueno, podemos dejarlo así sobre 1 kilo ohmio. Bueno, esta sería la segunda ecuación, pero vamos a tener en cuenta algo. ¿Qué voltajes de nodo tenemos y cuáles tenemos y cuáles no? V5 lo conocemos, V4 lo conocemos y tenemos V1, V2 y V3. Desde el momento este no lo conocemos, V2 no lo conocemos y V1, bueno, lo que pasa es que V1 sí lo conocemos parcialmente en términos de un voltaje Vx, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos otra, bueno, llamémoslo segunda ecuación. Habría que redefinir nuevamente esta ecuación o reorganizarla un poco pues, más ordenadamente. Entonces vamos a, entonces, en este circuito, por ejemplo, vamos a verlo en términos de voltajes. Entonces vamos a multiplicar a ambos lados por el factor de 2 kilo ohms. Bueno, con el propósito de realizar, bueno, puede ser por 2 kilo ohmios o dejémosla por 1 kilo ohmio. Esto es para dejar la ecuación en términos de voltajes. Si nosotros hacemos esto, nos quedaría 2 voltios, porque serán términos de voltios, igual a V2 más V2 menos V3. Entonces, esto se va simplificando
más V1 menos 4 voltios más V1 menos V3. Entonces tenemos que simplificar términos semejantes. Entonces los que son V1 como este y este. Entonces 2 voltios igual a, en este caso sería 2 veces V1. Ahora este parece ser que solo aparece 2 veces. Entonces más y este. 2 veces V2. Y ahora V3 que sería acá y acá. Menos 2 veces V3. Bueno, adicionalmente aquí tenemos menos 4 voltios. En nuestra ecuación quedaría 2 veces V1 más 2 veces V2 menos 2 veces V3 es igual a 2 voltios más 4 voltios. Podríamos simplificar aún más esa ecuación como V1, bueno, simplificando, factorizando este 2, más V2 menos V3 igual, aquí sería 6 voltios dividido en 2. Entonces nos daría V1 más V2 menos V3 igual a 3 voltios. Esta sería la ecuación número 2. Pues nos falta una ecuación. Y esa ecuación estaría definida aquí. V4 ya lo conocemos. Entonces no hay lío. Entonces vamos a definir la ecuación para el nodo V3. Entonces para el nodo V3. ¿Cuál es su ecuación? Es lo mismo. Aplicar una ley de corriente de Kirchhoff directamente acá. Esa es más sencilla. Porque tenemos una corriente que entra al nodo que es de 2 miliamperios. Es igual. Bueno, en nuestra orientación o nuestro formato, todas las corrientes entran. Entonces podremos definirlo como 2 miliamperios más las corrientes definidas, que sería I3, entonces B2 menos V3, que es la que comparte allá con el supernodo, y adicionalmente sería V1 menos V3 sobre 1 kilo ohmio igual a 0. Bueno, esta es más sencilla. Entonces 2 miliamperios. V2 menos V3 sobre 1 kilo ohmio más V1 menos V3. Bueno, voy a pasar esto acá, menos 2 miliamperios. Y vamos a multiplicar a ambos lados de la ecuación, por ejemplo, por un factor de 1 kilo ohmio. Algo parecido a lo que hicimos en la ecuación 2. Esta sería nuestra ecuación 3. Y al realizarlo, entonces nos quedan términos de voltaje. Esa ecuación quedaría como V2 menos V3 más V1 menos V3 igual a menos 2 voltios. Reorganizamos y nos quedaría V1 más V2 menos 2 veces V3
igual a menos 2 voltios. Listo, ya tenemos la ecuación 3. Tendríamos 3 ecuaciones. V4 y V5 ya lo conocemos y tendríamos un sistema de ecuaciones 3 por 3. Entonces, fácilmente, pues ahí podríamos encontrar algunos valores, aunque de la ecuación 1 estamos viendo esta relación. V1 menos V2 es igual a 2 veces V sub X, ¿cierto? Ya se supo que V2, esta es una V2 es igual a V sub X, ya lo habíamos establecido. Aquí por lo tanto esta ecuación V1 es igual a 3 veces V sub X. Bueno, pues V sub X es igual a V1 tercios. Podemos establecer. Y directamente esta ecuación, por medio de una sustitución sencilla, ¿qué podríamos hacer? Es V1 menos V2 es igual a 21, V1, perdón, sobre 3 multiplicado por 2. Entonces podemos despejar V1 o V2. Por ejemplo, en este caso, pues se podría despejar V sub 1 de la ecuación. V sub 1 estaría definido como función de, bueno, 2 tercios menos, vamos a despejarlo en términos vamos a despejar V2. Nos va a quedar V1 menos 2 tercios de V1 igual a V2. Es V1 factor de 1 menos 2 tercios igual a V2. Y V2, entonces ya sabríamos que ahí sería, en ese caso sería, bueno, 3, un tercio. Es decir, V2 sería igual a un tercio de V1. Entonces, ¿qué habría que hacer? Reemplazar en las dos ecuaciones de abajo eso que acabamos de encontrar. Que V2 es igual a un tercio de V1. Automáticamente entonces de tener un sistema de ecuaciones 3 por 3 tendríamos un sistema de ecuaciones 2 por 2. Entonces por decir en la 3 sería V1 más un tercio de V1 menos 2 V3 igual a menos 2 voltios. Bueno, se nos vuelve un sistema de ecuaciones 2 por 2. Entonces V1 factor de 1 más un tercio menos 2 V3 igual a menos 2 voltios. Entonces esto viene a ser 3, 4 tercios. Bueno, rápidamente resolviendo el ejercicio de la ecuación, se lo pueden hacer más rápido. Sería 4 tercios de V1 menos 2 V3 igual a menos 2 voltios. Bueno, yo no sé, llamemos esta ecuación 4. Y del otro lado había otra ecuación, teniendo en cuenta esta relación, ¿no? La ecuación que hemos encontrado como V1, que es la 2, más V2 menos V3 es igual a 3 voltios. Entonces ya sabemos que V2 es un tercio de V1 menos V3 igual a 3 voltios. Entonces, bueno,
Acá hicimos ese reemplazo. Acá también nos quedaría 4 tercios. Verifiquen la operación. 4 tercios de V1 menos V3 igual a 3 voltios. Tendríamos la ecuación 5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resolver el sistema 4 y 5. Bueno, voy a tomarme el momento de resolverlo aquí manualmente, pero pues se puede con un software matemático. Por ejemplo, de la ecuación 4, podríamos, por ejemplo, multiplicar por 3 a ambos lados de la ecuación. Entonces, si lo hacemos de esa manera, multiplicando por 3, ¿cómo nos quedaría? 4V1 menos 6 veces V3 igual a menos 8V. Menos 6, perdón. Menos 6. Recuerden que este 4 es de ecuación. Multipliqué por 3, entonces es por eso. Y en la otra ecuación vamos a hacer algo similar. Esta sigue siendo la cuarta ecuación. Y en la otra ecuación vamos a hacer algo similar. Entonces la ecuación 5 es en la ecuación 5, que es esta de acá, vamos a multiplicar por 3 a ambos lados. Entonces, si lo hacemos ahí, acá abajo, creámosla con otro color, nos va a quedar como 4V1 menos 3V3 igual a 9 voltios, porque multipliqué por 3. Y esta sería la ecuación 5 transformada. Entonces, ya la idea sería resolver este sistema. Bueno, hagámoslo utilizando acá el software. Vamos a resolver un sistema de ecuaciones 2×2. Acá lo tenía con los numerales del ejercicio anterior. Entonces vamos a definirlo como 4A menos 6C, por ejemplo, igual a menos 6. Bueno, acá sistema de ecuaciones 2. Y aquí sería 4A menos 3B, menos 3C, perdón, igual a 9. Entonces aquí me dice que el valor de V1 es de 6 voltios y el valor de V3 es igual a 5 voltios. Ok. Entonces podemos despejar ahora el que nos falta, que sería V2. Dijimos que V2, de acuerdo a las ecuaciones que establecimos, es un tercio de V3, de V1, lo siento. Por lo tanto sería 6 voltios dividido en 3, 2 voltios. Entonces V sub 2 es igual a 2 voltios, ya lo conocemos. V4
Ya lo habíamos definido anteriormente como 4 voltios. Y V sub 5 pues es el nodo de referencia potencial de 0. ¿Cuál era la tarea? Encontrar el valor de V sub 0. Ya habíamos definido esa relación como V1 menos V3. Y V sub 0. Entonces esto viene a ser igual a 6 voltios menos 5 voltios. Es el voltaje solicitado, sería 1 voltio. De pronto si ustedes quisieran hallar B sub X, B sub X es este voltaje que se encuentra a resistencia de 1 kiloohmio y este voltaje controla de alguna manera esta fuente de voltaje dependiente. V sub X es igual a V sub 2. Ya lo hemos definido. Por lo tanto, V sub X 2 voltios y en la fuente esto sería 4 voltios. De esa manera pues hemos concluido la resolución de este ejercicio en donde aparece un supernodo. Gracias por su atención.